les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Buenos días para quienes nos ven en la repetición y bueno, la hora que sea para quienes nos siguen en las repeticiones a través de las redes sociales y de YouTube. ¿Cómo estás, Enrique? Lunes 2 de mayo, Belén, y bueno, también martes 3 de mayo para quien nos ve en la repetición de este programa de Perspectivas. Un día después, Belén, de todo el debate que existió en nuestro país debido al Día Internacional del Trabajo, ¿no? Hay que recordar que pues siempre existe como este ecosistema, ¿no? Los días internacionales del trabajo, que es pues el gobernante que hace sus promesas a la clase trabajadora, los sindicatos, casi todos oficialistas, medio charrones, ¿no? Casi los sindicatos marchando y quién sabe qué exigen, ¿no? Porque después no se materializa en términos de aumentos salariales y con posicionamiento prácticamente de todos los actores políticos en torno a este día. El presidente Enrique Peña Nieto propuso 4 iniciativas en materia laboral, en materia de justicia laboral. Creo que casi todas encaminadas a lo que ha sido una tendencia en nuestro sistema laboral en México, que es el desmantelamiento de la protección laboral de los mexicanos o de los trabajadores mexicanos. También Aristóteles Sandoval habló del salario mínimo. Sí. Y hay que recordar que la semana pasada, el jueves, vino Miguel Ángel Mancera, se reunió con Enrique Alfaro y estuvieron en una mesa en conjunto y prometieron avanzar hacia un salario mínimo de 180 pesos. Ni más ni menos. Actualmente está en 73. Así es, una reunión que, por cierto, también pues levantó ámpula, sobre todo la lectura política, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que estamos hablando hoy precisamente es acerca de estas movilizaciones y de estos anuncios que se hacen en el marco del Día Internacional del Trabajo. Y bien lo mencionabas, Enrique, parece increíble que a pesar de que nuestro país ha dado muestras de ciertos avances en materia democrática, en materia política, todavía a estas alturas de la vida, pues seguimos con estas manifestaciones que vienen de tiempo atrás y que no han variado prácticamente nada. Sí. Muchos de los sindicatos ya poco a poco se han ido transformando, las leyes laborales se han ido transformando, los trabajadores se han hecho cada vez más conscientes de que no tienen que pertenecer a un sindicato obligadamente para obtener beneficios laborales y aún así estas marchas todavía como hace 40, 50 años, ¿no? Aunque yo creo, Belén, que en líneas generales la realidad es la misma realidad que hace algunos años. Es decir, pocos avances y algunos datos nos pueden ilustrar eso. Hay un indicador que a mí se me ha hecho de lo mejor que ha sacado el Coneval este año, que es la medición de la pobreza laboral. Es decir, ¿cuántos mexicanos que trabajan más de 40 horas, al menos 40 horas, que es lo común en términos legales, son pobres? Es decir, que ni siquiera trabajar a la semana entre 40 y 48 horas te asegura pasar la línea de la pobreza que estipula el Coneval. 22 millones de trabajadores en México son pobres a pesar de trabajar entre 40 y 48 horas. Mira, podemos debatir mucho, Belén, en términos éticos, morales, si la pobreza es una culpa del individuo, de la sociedad, de los gobiernos, del sector privado. Podemos discutir muchísimo. Pero yo creo que nadie estará en contra cuando afirmemos que nadie que trabaja esas horas una semana se merece ser pobre. Sí, eso es tremendo, porque antes yo creo que el hecho de tener un trabajo de tiempo completo de 40 a 48 horas, al menos te aseguraba tener acceso a lo mínimo, ¿no? A lo mínimo indispensable. Y sin embargo, la tendencia en nuestro país, debido al desmantelamiento de la protección social, debido a que en 25 años hemos perdido los mexicanos 75% de poder adquisitivo, como lo publica el día de hoy La Jornada, la tendencia, Belén, es a generar trabajadores de tiempo completo que a su vez son pobres. Sí, y creo que eso ya trasciende lo coyuntural, atacar a un presidente, atacar a otro, ya es un tema estructural que venimos acarreando al menos desde finales de la década de los 80. Claro, y además estos indicadores que han sido también comparados con los de otros países, caso extremo, tal vez Europa o los países nórdicos, donde evidentemente la diferencia es abismal. México cada vez con más horas de trabajo, ganando cada vez menos los empleados. Y lo que tú mencionabas me parece fundamental, Enrique, cómo poco a poco hemos ido perdiendo esta seguridad laboral. Ya cada vez es muy escaso la empresa o el empresario que te contrata ya directamente bajo un esquema de nómina. La aparición de las empresas outsourcing, que también han venido proliferando y que han generado serios problemas para la economía de los trabajadores, porque no hay ninguna seguridad, pero tampoco hay prestaciones. Y esto cada vez en detrimento del trabajador. El discurso del presidente de la República el día de ayer, pues acentuó en esos conceptos que siempre significan o que han significado lo mismo en los últimos años. Habló de flexibilidad, de certidumbre jurídica para los empresarios y para los que invierten, que en términos de buen castellano es
quitarle derechos laborales a los trabajadores, facilitar el despido, es decir, que cada vez el despido sea más barato para los empresarios, que ya se paguen tasas fijas, que no puedas demandar salarios caídos por más de un año. Exacto. Es decir, es la tendencia que ha tenido nuestro país. Ya no a competir porque tenemos más creatividad, más innovación, porque tenemos patentes, ¿no? Porque les podemos poner valor agregado a nuestros productos. Competimos porque tenemos mano de obra barata. Por eso, ese es el modelo de país que se ha estructurado en los últimos 30, 35 años. Es un modelo de, venga usted inversionista, no se preocupe, no tiene que pagar seguridad social. Cerramos los ojos ante las violaciones de derechos sociales, que están clarísimos en términos prácticos, y también pues, puede pagar salarios que caen en la miseria. Porque cuando yo escucho hablar a los empresarios que dicen, ¿por qué discutimos el tema del salario mínimo si nadie gana el salario mínimo en este país? Bueno, según cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 10 millones de trabajadores. 10 millones de trabajadores ganan el salario mínimo. Estamos hablando de en torno al 16% de la fuerza laboral de este país. Es decir, estamos hablando de una cifra muy importante y creo que es bueno que el gobernador del estado hable de salario mínimo. Es bueno que Alfaro hable de salario mínimo. Sin embargo, lo que no es bueno es que esto termine en demagogia. Exacto. Porque ni una propuesta, ni una iniciativa. Exacto. Y después te dicen, es que es un tema que tiene que ver con el ámbito federal. No es cierto. No ha habido ni una controversia que defina que el salario, que los salarios mínimos son atribución simple de la federación. Es decir, los estados pueden hacer algo y sin embargo, Belén, muchos discursos cada 1 de mayo, pero pocas realidades. Claro, no le han querido entrar porque además en el mínimo intento, pues entonces aparecen las cúpulas empresariales. Y les dicen, a ver. Y la fiesta va a haber inflación, termina, ¿no? Lo único que se ha avanzado es la desindexación, que es lo único que se avanzó hace algunos meses. Exacto. Pero de ahí en más, ningún esbozo en la Ciudad de México se incrementó para los trabajadores del sector público, pero ningún esbozo de aumento. Ya no hablemos a los 180 que dijo Enrique Alfaro con Miguel Ángel Mancera, a los 80, a los 85 pesos. Claro. Y el tema, Enrique, recurrente el próximo año. Sí, va a ser lo mismo. Unos días más, dejamos el tema y el próximo año. Y el próximo año hablamos de las condiciones de la clase trabajadora. Y de las condiciones y de estas promesas, en fin. Y otra cosa, perdón, Belén, antes de cambiar de tema. Fíjate cómo en el debate electoral, en el debate entre los partidos, las condiciones de la clase trabajadora han desaparecido. Ya no es ni siquiera debate. No, bueno, debatimos inseguridad, movilidad, distintos temas. Pero salarios, seguridad social, protección, cómo vamos a avanzar hacia un Estado que realmente proteja a los ciudadanos en términos de salud y de su educación, eso ha desaparecido en la discusión. Y tremendo, porque al final de cuentas, cuando un trabajador tiene una seguridad laboral y un salario más o menos que le permita vivir, entonces mucho del resto de su entorno se acomoda, Enrique. Y... Un amigo me comentaba hace poco, ¿sabes cuál es la estabilidad de nuestra clase media? Que si no te pagan una quincena caes en pobreza. Exacto. Es tan endeble nuestra clase media, tenemos tan poca protección social, que si tú no recibes 1 o 2 quincenas, prácticamente ya eres pobre. No, pues sí. Eso nos habla muchísimo de la estructura económica de este país, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. Por supuesto, lo invitamos para que reflexione con nosotros. Sus comentarios y opiniones los recibimos en nuestras cuentas institucionales que están ya apareciendo en pantalla. Y antes de que nos coma el tiempo, Enrique, este fin de semana el grupo interdisciplinario de expertos independientes que siguió durante varios meses el caso Ayotzinapa, se despide, dice adiós, entregan ya un informe final sobre esta investigación a la procuradora Arely Gómez, un documento con 20 recomendaciones entre las que se sugieren cambiar la narrativa sobre la verdad histórica, piden también reconocer que no hay certeza sobre el destino de los normalistas y por supuesto, y lo más importante, que continúen con los procesos de búsqueda todavía pendientes. Es un tema, Enrique, que ya habíamos analizado aquí la semana pasada y que habíamos puesto como algunos puntos muy claros en torno a lo que ha hecho este grupo y lo que no ha hecho el gobierno. Sí, se despidieron, ahora sí, el 30 de abril, el pasado sábado se terminó el plazo que le había puesto la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación para que estuvieran en el país. Creo que se despiden los expertos independientes de la Comisión Interamericana, Belén. Si bien muchos dicen, es que bueno, estos expertos no encontraron una verdad alternativa realmente a lo que propone la PGR, no era su chamba era auditar el proceso de investigación y creo que eso lo cumplieron de manera notable. Totalmente. Y creo que no es poco, Belén, que hayan desmontado en tan poco tiempo y con tan buenos argumentos en muchos de los casos la verdad histórica, ¿no? Que hayan colocado temas como el quinto autobús, que hayan colocado temas muy importantes como la tortura que se utilizó para extraer algunas de las declaraciones de los indiciados, es decir, creo que desnudaron de cuerpo entero lo que significa el proceso de investigación en este país, la procuración de justicia en este país, y creo que de entrada, como mexicanos, ganamos por la presencia de este grupo, que si bien no llega a esta verdad, porque su objetivo no era llegar, sí nos da una radiografía de pues, todas esas falencias
ya no solo en esta investigación, sino estructurales, ¿no? Totalmente. El acompañamiento que hicieron a los padres de estos 43 normalistas me parece también fundamental. Totalmente. En momentos donde los familiares pues no confiaban y siguen sin confiar en las autoridades, necesitaban a alguien que por lo menos les dijera hay otras maneras de investigar, hay otros elementos que se pueden tomar en cuenta, y me parece que esto le dio mucha fuerza también a los padres, Enrique, para pues hacer un movimiento que hoy por hoy no es nacional, es internacional. Y lamentablemente, Belén, lo digo porque creo que hubiera sido un episodio muy rescatable de la historia de nuestro país. Lo describía hace poco tiempo Javier Tello Díaz diciendo: es una historia que comenzó bien, porque hay que recordar que el gobierno mexicano pidió el auxilio. El gobierno mexicano estuvo de acuerdo en pagar prácticamente $2 millones para que vinieran los expertos independientes. Una historia que empezó bien y que termina muy mal, lamentablemente. O sea, si vemos en un contexto histórico, creo que hubiera sido una muy buena señal de nuestro país hacia el exterior, que se le hubiera extendido el periodo al grupo, claro, que no hubiera existido esta guerra de fango que llegó al nivel en que Tomás Herón, el encargado de la policía ministerial, pues acusara a los expertos de modificar los videos, ¿no? Modificar las imágenes. Es decir, creo que es una historia que comenzó bien y que termina muy mal, porque de parte de la PGR nunca hubo la voluntad para llegar a acuerdos concretos en esta materia. Y creo también, y esto creo que es importante, que algunos expertos asumieron un papel demasiado protagónico. Y creo que esa parte también le metió mucho ruido a la relación entre los expertos y la Procuraduría General de la República, y bueno, también la Secretaría de Gobernación, ¿no? Oye, Enrique, y quizá la oportunidad que perdió Enrique Peña Nieto para haber ganado un poco de credibilidad, haber apoyado honesta y francamente este grupo a costa de lo que fuera, porque evidentemente detrás pues hay muchísimos señalamientos, muchísimos implicados, pero quizá hubiera sido su oportunidad para reivindicar un poco pues este sexenio que no ha dado una, ¿no? La imagen de México queda muy tocada, ¿no? A nivel internacional queda claro, por ejemplo, también en el editorial del New York Times, que fue demoledor, devastador, y que habla de esta incapacidad del gobierno mexicano para admitir grupos independientes y externos que le digan lo que no quiere oír. Así es. Y bueno, Enrique, nos quedamos con un tema en el tintero. Ya lo analizaremos más adelante, porque más allá de lo que dice Barack Obama en esta cena con corresponsales y de lo divertido o no que pudo haber resultado, me parece que hay un tema detrás, y es hasta dónde realmente la política mexicana está en este nivel, ¿no? De poder divertirse, de poder ironizar un presidente de esta manera. Eso lo veremos ya en la siguiente programa. ¿No te pareció suficiente el churro de Peña Nieto con su hija? Bueno, hablando de ironizar. Bueno, efectivamente. Bueno, lo platicamos el miércoles, ¿no? Vamos a la pausa mientras tanto, porque ya están aquí nuestros invitados. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales, @Canal 44 TV. Y Enrique, la semana pasada pues fue tema en algunos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, la filtración de del padrón electoral de los mexicanos, ni más ni menos. Sí. De 87 millones de mexicanos, todos sus datos hechos públicos a través de una nube en Amazon. Se ha estado investigando, poco a poco se descubrió que el asunto podría tener su origen en una copia que tenía Movimiento Ciudadano. Bueno, no tenía Movimiento Ciudadano, ¿no? Que Movimiento Ciudadano se la entregó a una empresa para que resguardar, cosa que es un delito Pero electoral. Era una copia de Movimiento Ciudadano que entregan a una empresa, lo que se ha mencionado hasta ahora, que es esta empresa que, por cierto, es propiedad de un jalisciense, hasta donde sé es jalisciense. Exactamente, y que también él administra otras empresas como Eusen y La Covacha, de la cual también hemos platicado ampliamente en este espacio. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Dos cosas, y por eso hoy hemos invitado al maestro Francisco Aceves, investigador de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Y usted dirá, bueno, ¿qué tengo que ver yo en estos temas? Me parece que el primer asunto, maestro, y como estudioso de la comunicación, el tema nos ha llevado precisamente a estas tres empresas de comunicación que pertenecen a Rafael Valenzuela Cardona, las cuales ya hemos mencionado. Un hombre se dice muy cercano a Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, y la pregunta en concreto, maestro, a reserva de que vayamos un poco desmenuzando otros temas, es ¿hasta dónde es positivo o no, o qué repercusiones tiene que los gobiernos estén echando mano de gobiernos o partidos políticos estén echando mano de empresas privadas
para el manejo, por ejemplo, tan delicado de algo como es el padrón o el manejo de la información oficial a través de las redes sociales? Claro. A ver, yo vería ahí dos cosas. Sí, una, yo lo veo no solamente natural, sino hasta aconsejable. Yo lo aconsejaría, ¿sí? Que los gobiernos, para el diseño y para llevar a cabo sus procesos de comunicación pública, política, contrataran o hicieran uso, utilizaran empresas profesionales que conozcan el tema, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es una cuestión, ¿no? La otra cuestión es, por ejemplo, en el caso concreto del tipo de materiales que van a resguardar. Yo creo que ahí hay una cuestión de que en este caso no fue un gobierno, fue un partido político el que tenía en sus manos una base de datos que le había suministrado el INE, el listado nominal, no el padrón, sino el listado nominal, 87 millones, como decías, como se lo hace por mandato de ley. O sea, el EGIPE dice, tienen que entregarle esto, entonces lo hizo quizá no de la mejor manera el mismo INE, porque el mismo INE debió haber garantizado de que ese procedimiento de ceder esa material y esa información ya en sí tuviera una serie de pasos que no se dio. O sea, se le entregó un USB con una huella digital para saber a quién se lo entregaban, pero nada más. El partido retoma ese USB, que es un tamaño de una uña si quieres, y con toda la información del mundo, y se lo entrega a una empresa para que lo guarde. La empresa lo guarda en una nube. Una nube es un lugar seguro. Bueno, sí se puede hablar de seguridad, es todo. Claro, pero dentro de lo que existe en el mercado. Dentro de lo que existe, se supone que una nube vendría siendo como una caja en una bóveda bancaria. Ahora, importa mucho cómo guardas las cuestiones en la nube. Y ahí parece que el procedimiento fue en donde hubo el problema, ¿no? El problema. Ahora, los partidos pueden, un poco la pregunta, ¿no? O sea, entregar este tipo de información. Sí, cuando estás hablando de gente profesional, bueno, tú lo tienes que hacer, ¿sí? Porque por MC no tiene esa capacidad, ¿sí? Él tiene que acudir a un profesional para decirle, oye, hay que guardar esto con estas garantías y con esta seguridad, y va con unos profesionales que supuestamente le dan ese servicio. El problema está que ahí hubo algo, ¿no? Ahí hubo algo, o sea, obviamente hubo un acceso, porque era una situación vulnerable, el archivo estaba en una... Vamos, voy a decirlo, no estaba en un buscador, no estaba en Google. No era de fácil acceso, porque a veces que también hay así como uno anda medio alarmista que dicen, es que no cualquiera podría entrar. Lo localizó un experto en búsqueda precisamente de debilidades de la red y lo detectó. Entonces, vamos, ahí estaba, era vulnerable, o sea, sí se podía sacar, pero no estaba tampoco al arbitrio general, ¿sí? Sí. Y ahí es donde la respuesta que da MC es, nos hackearon. ¿Que el hackeo es posible? Sí, ya sabemos. Bueno, acaba de pasar lo del colombiano ¿Y los papeles de Panamá? Aunque eso fue más bien una filtración. Más de una filtración. Sí, el hackeo, pero del colombiano del colombiano de Peña Nieto. ¿no? Sí. Entonces, Sepúlveda, ¿no? Bueno, sí, pero Rendón era el que trabajaba el consultor. Exacto. Sí. Es posible, pero obviamente que habría que probarlo, ¿sí? Yo creo que hay una responsabilidad muy grande y fundamental en el INE en ese sentido, en el MC, definitivamente, porque era su archivo, y finalmente en la empresa de Intratcom, ¿no? Ahora, ¿tú crees en términos del deber ser, Francisco Aceves, que los partidos políticos deben poder acceder a esta información? Es decir, no debería tener el INE y ellos acceder a metadatos, pero datos personales privados de nosotros que lo tengan los partidos políticos. Yo creo que no, porque lo comentaba eso un poquito con Paco González Vallejo. Sí, delitado. Que me decía que él también piensa que dice que se me hace que es una información muy sensible que no tiene mucha seguridad al llegar a los partidos. Ahora, el uso que le dan los partidos a esto,
esa base de datos te permite comprar voto. Totalmente. Te permite hacer toda una serie de... Y yo creo que no sería de ninguna manera necesario. Yo creo que ojalá este tipo de cuestiones lleven un poco a pensar en sobre todo por la protección de los datos individuales, ¿no? Claro. ¿Sí? Para salvaguardar los individuos, qué tan conveniente es que ese tipo de información, a ese nivel de especificidad, esté en manos de los partidos. Francisco, usted hablaba de empresas profesionales. Por favor, gracias, maestro. Que respeto y admiración. No. Que empresas profesionales, pues es correcto que se dediquen a este tema, pero ¿hasta dónde realmente los gobiernos y los partidos políticos, hablando del Movimiento Ciudadano y de cualquier otro, pues se han preocupado por contratar profesionales y no tanto amigos claro. o pago de favores? Bueno, ahí hay una cuestión. Yo creo que no conozco a profundidad, por ejemplo, el tipo de relación que tiene Movimiento Ciudadano. Sé pues que trabaja con Eusen, con Indatcon y con la Covacha, y creo que le han dado resultados, pues tanto así que, bueno, ahorita está gobernando, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra manera sus equipos se han sido. El nivel de profesionalización interno no lo desconozco. Lo desconozco, francamente, sería irresponsable de mi parte de hacer una valoración, tendría que ver un poco. En algunas entrevistas he visto que hablan un poco sobre los 25 años, que es el límite. Eso me dice dos cosas, me dice juventud, me dice empuje, me dicen ganas, pero también me dicen falta de experiencia. Claro. Y quizá una formación todavía muy endeble en muchos aspectos, ¿no? O sea, que me parecería... pues es el aspecto así que yo podría plantear, ¿no? Ahora, la otra cuestión que tiene que ver con este tipo de trabajos entre el gobernante, entre el partido político y el medio de comunicación, debe de haber una confianza absoluta y total. De ahí, por ejemplo, que se den este tipo de alianzas o de contratos, no quizá el que estaría más calificado, sino aquel que le tengo más confianza, ¿no? Aunque a nivel profesional, porque como lo hemos visto, hace poco también hubo un problema ya en Twitter por parte del gobierno del Estado, que fue de esta empresa, que está manejando las redes sociales, sí. Y que también dices, o sea, ahí son como ejemplos que dices, hay descuidos. Esa vez, pues, subsanable. Fue un descuido, me parece que mucho más serio. Ahora, Pablo, preguntarte, decías, es bueno que se asesoren de expertos en comunicación. Sin embargo, ¿no crees que hay una tendencia muy preocupante a nivel municipal, estatal, federal, a privatizar todo lo que se puede privatizar en las administraciones? Me digo porque Guadalajara, la basura privatizada, el tema de las multas también. ¿Quién mantiene los camellones? Empresas privadas. Hasta la comunicación se la llevan empresas privadas y dices... ¿No es posible que se genere una estructura interna en los ayuntamientos profesional que trascienda trienios y que pueda realmente darle un espíritu propio institucional a la comunicación? Mira, si no estuviera establecido y si no tuviera el énfasis partidario y político, tal vez podríamos pensar en una oficina de comunicación pública totalmente. Claro. Pero eso no lo vemos ni siquiera en los países desarrollados. Sí. ¿Sí? O sea, tanto la oficina de comunicación como la tienen actualmente, ¿no? O sea, actualmente los gobiernos tienen su oficina de comunicación, tienen su gente contratada, tienen sus perfiles contratados, que están en mucha sintonía y sincronía con estas otras empresas a las cuales se les paga. Totalmente. Bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo, pero llegó una pregunta, no sé si sea tanto del ámbito que eres experto, pero es de Aursúa07 y nos dice, una pregunta para el invitado Francisco sobre la filtración del padrón y a quién le beneficia esta filtración. ¿A quién le beneficia la filtración? ¿La filtración? Bueno, la filtración le puede beneficiar al quien pueda hacer algún uso de él, ¿no? De cualquier tipo de uso, ¿no? Mercantil, publicitario. Delincuencial también. Claro. Ese es el problema. Y eso después se venden estos listados, ¿no? En Tepito y... Eso es lo que también dicen, ¿no? Por eso digo, hay quienes aseguran que lo puedes conseguir en el baratillo. Sí. Agrada.
dos temas gravísimos. Uno, el poner al descubierto pues la falta de seguridad que hay en torno al manejo de estos datos importantísimos. Y por otro lado, pues las prácticas de estos partidos políticos para contratar empresas que a veces no necesariamente son profesionales. Yo creo que ese sí va a ser un buen llamado de atención para los partidos. Y espero que haya una buena sanción, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo, la solución al final la tiene que tomar el INE, ¿no? Sí. Una solución estructural. Francisco Aceves, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa, Enrique. Ya está aquí nuestro siguiente invitado, el procurador de Desarrollo Urbano, Trinidad Padilla. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Y ahora conocemos a Trinidad Padilla López. Hoy en Perspectivas nos acompaña en el foro el académico y político mexicano José Trinidad Padilla López, egresado de la licenciatura de Sociología por la Universidad de Guadalajara. En 1979 se desempeñó como docente de bachillerato, aún cursando su licenciatura. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEG, de 1983 a 1986 y en 1987 dirigió la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se desempeñó como rector general de la UDG y es profesor investigador de dicha casa de estudios. Fungió como diputado federal por el Distrito 8 del Estado de Jalisco en el periodo de 2009 a 2012 y como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario. También fue diputado en el Congreso de Jalisco durante la 60ª legislatura, electo por mayoría en el Distrito 13. Y a partir de la primera semana de marzo, fue nombrado Procurador de Desarrollo Urbano. ¿Con qué retos se ha encontrado Trino Padilla dentro de esta dependencia? Trinidad, comenzamos preguntándote por tu nombramiento. Pues saliste prácticamente por consenso, solamente hubo un voto en contra, si no recuerdo, que fue el de Pedro Kumamoto, y decían que no cumplías con el perfil. ¿Qué respondes ante eso? Bueno, pues es un asunto que se planteó en su momento por parte de un diputado. Yo respeto mucho el criterio de él. Al parecer se planteaba que el hecho de no tener yo título de licenciatura en Derecho ni en Arquitectura, sino en Sociología, podría ser uno de los elementos en donde no se cumpliría supuestamente con el requisito. Sin embargo, pues la sociología es una de las disciplinas muy afines a los temas urbanísticos. De hecho, yo creo que es uno de las disciplinas más afines quizá a todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad, la vida en comunidad y principalmente la vida en las grandes ciudades, ¿no? A mí nunca me ha interesado entrar en polémicas respecto de eso, porque finalmente encontraron los diputados que de alguna manera pues tengo el perfil para poder cumplir con los compromisos que tiene la Procuraduría. Eso sin dejar de reconocer que probablemente haya muchísimas personas, por supuesto, muy capacitadas, quizá más que un servidor, pero así son las decisiones en los cuerpos colegiados, ¿no? Se tiene que llegar a consensos. Fui el nombre que de alguna manera pudo consensar el acuerdo de todos los grupos parlamentarios y hasta donde yo entiendo, el diputado que cuestionó principalmente este nombramiento, en realidad no me cuestionó a mí, cuestionó a sus pares, cuestionó el proceso, ¿no? Y pues eso es... Pero sí decía en la convocatoria urbanismo, arquitectura o disciplinas afines, o disciplinas afines. Eso dice la ley, clarísimo. Eso dice el Código Urbano. ¿Sí? Licenciado, por cierto, ya hablaremos del proceso, que nos gustaría, por supuesto, conocer su opinión, pero yo quisiera preguntarle antes, ¿qué fue lo que lo motivó a usted o lo empujó a aspirar a este cargo? ¿Desde dónde viene este interés por la ciudad, por el desarrollo urbano de nuestro estado particularmente? Bueno, desde hace muchos años. Debo decirte que después de mi responsabilidad al frente de la Universidad de Guadalajara, yo dirigí un instituto de estudios en innovación y gobernanza. De hecho, es un instituto que yo fundé al terminar mi encargo como rector. Y uno de los temas que nosotros abordábamos con mucha frecuencia, de hecho incluso hasta hicimos un foro, me acuerdo, en el Instituto Cabañas, era justamente sobre los temas del desarrollo urbano.
el urbanismo y sobre todo los temas de todo lo que ocurre en las ciudades, pues son temas en donde concurren prácticamente todos los temas que tienen que ver con la vida de la convivencia humana, ¿no? Temas de política, de salud, de seguridad, desarrollo social, educación, todo de alguna manera se concentra de una manera muy importante en la forma de organización de los seres humanos en las ciudades, ¿no? Y nosotros abordamos con mucha frecuencia ese tipo de temas. Después tuve la oportunidad de dirigir la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado en la pasada legislatura, y ahí estuvimos muy de cerca con especialistas y con personas que han tenido mucho que ver en los temas del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial, porque emprendimos una reforma del Código Urbano del Estado de Jalisco. Ustedes recordarán que este código vino a sustituir a la anterior Ley de Desarrollo Urbano, sí. Y a partir del 2008 más o menos fue que empezó a funcionar este nuevo código. Pero había necesidad de hacerle una serie de reformas, ajustes, y para ello convocamos a una serie de trabajos con muchísimas personas. No fue desde luego no fue de la autoría personal de quien la promovió, en este caso yo, sino que convocamos a muchísimas personas en el marco institucional, primero, del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que es el órgano de consulta que para estos temas tiene el gobierno de Jalisco, y en donde están representados organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de profesionistas, universidades, académicos, gremios, sindicalizados y distintas instituciones. Pero también están las instituciones del Estado. Allí fue donde hicimos los talleres para tallar lápiz sobre lo que sería esta amplia reforma del Código Urbano, y después, una vez que presenté la iniciativa a nombre de todas estas personas que estuvieron trabajando, a mí me tocó como diputado presentar la iniciativa. No es que yo la haya inventado, sino que recogía todo este producto el producto de todo este trabajo. Ya siendo una iniciativa y habiendo iniciado el proceso legislativo, hicimos un foro abierto a todo el público, ya independientemente de que estuvieran o no representados en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, y participaron vecinos, agrupaciones de colonos, personalidades que a título individual tenían algo importante que decir al respecto. Y con todo eso, finalmente se elaboró el dictamen del que resultó ya la reforma del código. Uh-huh. Es un código que, sé muy bien, todavía tiene algunas partes que resultaron polémicas, uh-huh. Pero en realidad, hasta donde yo identifico, es una o dos de los asuntos que resultan polémicos, porque todo el resto del corpus normativo del Consejo no ha sido impugnado. Es producto del trabajo de muchísimas personas, y creo que en términos generales se puede decir que sacamos un buen código. Entonces, todo esto pues, son temas que a mí me han interesado sobremanera, y cuando salió la posibilidad de participar en este proceso para ser electo Procurador de Desarrollo Urbano, pues debo decirlo con el aliento de muchos amigos y de algunos que me dijeron, oye, pues ¿por qué no concursas? Podría ser que hubiera el consenso para que llegaras a la Procuraduría, y aquí estoy. No sé si fue buena idea o no, pero ya estoy en esto. El tiempo lo dirá. Y estamos trabajando muy intensamente. Ahora, Trinidad Padilla, durante prácticamente 6 meses estuvo sin titular la Prodeur. ¿Cómo te encontraste la Procuraduría en términos administrativos, en términos de ingresos, de una estructura profesionalizada? ¿Cómo te lo encontraste? Mira, es una estructura, la Prodeur es una institución que me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista conceptual. Creo que además Jalisco es uno de los, pues casi el único, y si acaso será uno de las dos entidades federativas que tienen una institución de esta naturaleza, una Prodeur. Sin embargo, le hace falta todavía mucha solidez. No tiene los recursos suficientes para todas las facultades, atribuciones y obligaciones que la ley le señala a la Procuraduría.
entre otras las muy importantes de asesorar y representar, ser el representante social de los ciudadanos, de los vecinos, de las personas en los litigios o en las denuncias que se tengan que hacer frente a las violaciones a las normas urbanísticas en el Estado. Participamos de una manera muy intensa con los ayuntamientos del Estado en una actividad que ha sido permanente y que es muy importante, apoyándolos en sus consejos municipales de regularización para el tema de la regularización de los predios urbanos en los municipios. Esto es una de las cosas que hacemos y es una de las cosas en las que pues, casi invertimos gran parte de los recursos. No tenemos muchos recursos, pero tenemos, sin embargo, muchísimos litigios en juego. En este momento son más de 300 litigios. 300 litigios. De muchísimas, desde denuncias de poca importancia o que a la postre derivan en un asunto de sobreseimiento o circunstancias que no tienen realmente mucho sustento, hasta otras que sí son de mucha importancia, incluso que generan mucho ruido mediático y que hay que atender y a las cuales hay que darle seguimiento. Tiene un equipo, no es muy grande en la Procuraduría. Te diré que, bueno, tengo 5 abogados en la dirección jurídica. Y hay 300 casos. Y hay 300 casos, sí. Bueno. Claro que estamos trabajando, estoy por hacer convenios con universidades para trabajar con el apoyo de prestadores de servicio social. Hemos estado dándole seguimiento a todos los asuntos de despacho, pero sí hay temas en los que vamos a requerir de un volumen mayor de personas que estén al pendiente de los muchos asuntos que se procesan en la Procuraduría. Antes de irnos a la pausa, licenciado, 300 litigios que tienen alrededor, que ver... Alrededor de 300, que tiene que ver con qué temas mayoritariamente. Mira, principalmente los vecinos acuden, van ciudadanos a quejarse de que hay... de diferentes cosas, ¿no? Desde que les están construyendo un edificio en un predio que está a un lado de su casa y pues eso les genera molestias y entonces o no quieren que allí se construyan, hasta otros que tienen que ver muchas veces con asuntos no estrictamente de materia de la PRODEUR, sino más bien de la reglamentación municipal, que de repente hay un local en donde hay fiestas y hacen mucho ruido, cuestiones de esa naturaleza. Que son municipales, ¿no? Que son temas municipales. Pero que los distraen y les implica recursos también sí, a bueno, ustedes. sí, o por ejemplo alguien que dice en mi cuadra les dieron licencia para abrir un restaurante en donde venden bebidas alcohólicas y esta es una zona habitacional, o pusieron un giro restringido en donde no se debe autorizar. Personas, por ejemplo, que dicen, nos pusieron aquí un taller mecánico. Eso es algo que se ve con mucha frecuencia, por desgracia. En mi calle, que es una calle totalmente residencial, pusieron un taller mecánico y la gente que atiende el taller pues pone los coches ahí en la calle, son cuestiones así. Entonces, a todos esos, por lo menos hay que darles una respuesta. Claro. En otros casos, son temas como, bueno, pues, los muy recientes, vecinos que han acudido para solicitarnos que pongamos medidas para anular, por ejemplo, reglamentos municipales conforme a los cuales se están autorizando construcciones que los vecinos juzgan que pueden ser contrarias a la normatividad, o que nosotros vayamos en contra de una serie de construcciones o de desarrollos que están en contradicción con lo dispuesto por los planes parciales de desarrollo de los municipios, que son temas que sí competen directamente a la PRODEUR y estamos nosotros en eso, ¿no? Con este y otros temas regresamos. Tenemos que ir a una pausa. Vamos al corte. Seis meses fue el tiempo que el Estado de Jalisco se quedó sin titular oficial de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
Fue a partir del 13 de septiembre que se venció el nombramiento del entonces titular Gabriel Ibarra Félix, quien además había sido señalado por desistirse contra una medida cautelar que se había logrado contra los planes parciales de desarrollo de Guadalajara, mediante la presentación de un documento ante el Tribunal Administrativo del Estado, donde favorecería a los intereses de las grandes inmobiliarias para construir viviendas de manera vertical. Todavía en septiembre del año pasado, había más de 150 juicios que estaban en proceso en materia de desarrollo urbano. ¿Qué problemas son los que urgen resolver dentro de la PRODEUR? De vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con Trinidad Padilla López. Él es titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, de la PRODEUR. Trinidad, preguntarte, ¿qué temas incumben directamente a la PRODEUR y qué temas no? Para que el ciudadano tenga una orientación sobre esto. Mira, principalmente los temas que tienen que ver con la normatividad en materia urbanística. Violación, por ejemplo, a los planes parciales de desarrollo, a las disposiciones en materia de ordenamiento territorial, asuntos que tienen que ver con afectación a intereses o a derechos que tienen los ciudadanos en su entorno de vida y que a juicio de ellos pues se ve vulnerado por esta violación a la normatividad. En principio hay que recordar que es materia municipal fundamentalmente, aunque no únicamente, pero principalmente es materia municipal el tema de la decisión sobre los usos de suelo. Eso lo decide en el plan de desarrollo municipal los municipios. Es una atribución que le da la Constitución en el artículo 115 constitucional, aunque deben sujetarse en la elaboración de los planes de desarrollo municipales también a una serie de disposiciones tanto estatales como federales en materia de regulación ecológica, de equilibrio ecológico ambiental, en materias de disposiciones sanitarias y cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, muchas veces el ciudadano se siente agredido porque de repente en su espacio en el que ha estado viviendo, de la noche a la mañana les cambian el uso de suelo y se permiten cosas que antes no se permitían y que a juicio de ellos altera la tranquilidad de su zona habitacional. Hay que recordar que hay un problema que no tiene vuelta de hoja. Las ciudades son dinámicas, se van desarrollando, los usos del suelo van cambiando en la medida en la que va habiendo presiones muy fuertes, incluso presiones del mercado, del mercado inmobiliario, del mercado del suelo. Entonces se van ajustando poco a poco los usos de suelo y zonas que antes eran puramente habitacionales cambian a uso de suelo mixto, en donde ya se permite que existan giros comerciales de distinta naturaleza. Hay giros restringidos según el tipo de uso mixto al que se refiera. Si es barrial, se permite un cierto tipo de negocios. Si es mixto distrital, se permite otro tipo de negocios y de un mayor volumen combinado con vivienda, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces se da el caso de que estando los planes parciales de desarrollo dispuestos de una forma determinada que prohíben edificaciones más allá de cierto número de niveles, digamos cierto coeficiente de utilización del suelo que permitan hasta 4 o 5 niveles, de repente te construyen edificios de 10, 15 niveles o desarrollos con mucha densidad en donde no está previsto con antelación una intervención urbana para adecuar las infraestructuras urbanas que se necesitaría para incrementar la densidad de población en esas zonas. De repente se autorizan licencias y un lugar que antes tenía una densidad media o baja, de repente hay una densidad muy alta, ¿no? Edificios donde antes había 10,000 personas, ahora hay 30,000 o 40,000, sin haber cambiado previamente o sin haber intervenido en las infraestructuras necesarias para esto. Esto genera muchos conflictos, genera muchos problemas en la convivencia diaria. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que cuando hay las denuncias de los ciudadanos, la PRODEUR interviene para combatir esas violaciones a la ley. ¿Y sí se puede hacer algo, licenciado? Y le pregunto particularmente por aquellas licencias que se han otorgado presuntamente de manera irregular, como ya lo he venido un poco narrando también.
Bueno, sí, teóricamente lo que se puede hacer es, por supuesto, interponer una serie de recursos que se llaman de suspensión o de nulidad de alguna obra que se haya autorizado de manera irregular o de manera contraria a lo dispuesto por los planes parciales de desarrollo. ¿Cuál es el problema con el que a veces nos enfrentamos? Que muchos de estos desarrollos a veces tienen una suspensión concedida o un permiso concedido por el Tribunal Administrativo del Estado. Esto es por una autoridad judicial en materia administrativa, arguyendo una serie de razones que en muchas ocasiones han sido mencionados incluso en los medios. El principio de la afirmativa ficta, esto es, si tú solicitas una licencia al ayuntamiento para un desarrollo determinado y el ayuntamiento no te responde en los tiempos previstos por el propio reglamento municipal, entonces tú puedes ir al TAI y decir, no me respondió, entonces normalmente te dan el permiso con el principio de aquel, con un principio similar a aquel del que el que calla otorga, ¿no? La afirmativa ficta se da, o muchas otras veces tengo entendido que se ha dado por el principio de equidad, por ejemplo. Tú dices, oye, yo quiero hacer aquí un desarrollo, me lo están negando, pero en esta misma zona ya hay uno al que sí le dieron permiso y a mí no. Siento que se está violentando mi derecho frente a otro al que sí se lo dieron. Entonces, eso va generando un problema en cascada que al rato pues hace totalmente nulo, hacen nulos los esfuerzos por planificar adecuadamente la ciudad, ¿no? ¿Qué municipios, supongo que de la zona metropolitana de Guadalajara, son los más problemáticos, que tienen más o que buscan más el amparo de la PRODEUR? Son de la zona metropolitana y si recuerdas alguna colonia que sea especialmente litigiosa. Mira, sí en la zona metropolitana, porque es natural, es donde hay más concentración de personas. Totalmente. No, pues ahorita te podría decir, hay particularmente algunas colonias en la ciudad de Guadalajara en donde los vecinos están mejor organizados, en donde han planteado de una manera más organizada la protesta ante lo que ellos sienten como una agresión a su nivel de vida, a sus derechos, a su convivencia, que serían, por ejemplo, las colonias como Providencia, Chapalita, algunas de las secciones de Providencia, porque ya ves que es Providencia Sur, Providencia Italia, etcétera, pero hay algunas secciones de la colonia Providencia en donde particularmente los vecinos han acudido a la PRODEUR para pedirnos que nosotros intervengamos en su nombre para poner actos de nulidad contra obras o contra disposiciones municipales. Están también colonias de colonias muy tradicionales de Guadalajara, como la colonia americana claro. Y las colonias aledañas, Lafayette, Moderna, etcétera. Y también zonas que eran tradicionalmente zonas habitacionales de baja densidad, fraccionamientos como Jardines del Bosque, en donde de repente empezaron a sentir que iba a invadírseles de edificio un fraccionamiento que fue diseñado en la década de los 60 para una densidad baja de vivienda unifamiliar con ciertas características de la infraestructura que permitían, cuando mucho, pues una comunidad de unos 30,000 habitantes. Tienen el temor de que si se empiezan a autorizar torres y desarrollos de mucha densidad sin hacer previamente una intervención en las infraestructuras, pues tú vas a tener allí 70,000 habitantes donde antes tendrías 30, pero con la misma infraestructura. Y eso efectivamente puede generar caos vial, problemas, colapsos en los servicios de dotación de agua, de drenaje y ese tipo de cuestiones, ¿no? Esas colonias particularmente han sido muy combativas en ese tipo de temas. Ahorita justamente tenemos nosotros alrededor de unas 70, 80 solicitudes por el tema de las disposiciones administrativas que se aprobaron en el Cabildo Municipal de Guadalajara. ¿La semana pasada? Para las disposiciones administrativas en materia de mitigación de los impactos que estas obras pudieran tener al entorno. Y estamos estudiando cada una de esas solicitudes porque, por supuesto, pues tenemos nosotros que darle una respuesta
a cada uno de ellos y encabezar las demandas que ellos plantean. Con todo y litigios en la colonia americana y un edificio construyéndose en cada esquina. Está tremendo. El licenciado, Sí, lamentablemente el tiempo se nos agotó y no quisiera despedirme sin leer un par de comentarios. Pandemonium Guadalajara nos dice, y seguridad, no lo olviden. No sé exactamente en qué contexto hace su comentario. Y Horacio Villaseñor dice, saludos a Trino Padilla, será muy buen defensor de la ciudad. Muchas gracias. Horacio es un buen urbanista. Sí, conoce mucho de los temas de nuestra ciudad. Enrique, el tiempo se nos Gracias. agotó. Esperemos que nos vuelva a acompañar porque quedan muchísimos temas en el tintero. No, hay varios temas. No hablamos también de los temas de lo que es la estrategia de la redensificación de la ciudad, que tiene que ver con una posible solución a estos problemas. Y si el crecimiento planeado y la verticalización de la ciudad, pero ordenada y con planeación, o sea, claro. La cosa no es estar contra la verticalización, yo creo que es una solución, la redensificación, pero tiene que darse de una manera racional, ordenada, bien planeada y bien ejecutada. De acuerdo, todos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, buenas Belén, noches. Enrique. Gracias. Enrique, nos vemos y nos escuchamos Vámonos. el próximo miércoles.